Este proceso electoral los ricos nos volvieron a nosotros y los pobres estamos por el suelo. La democracia, una falacia, una sonrisa y muñequeo, me hacen creer que sí les creo. ¿En nuestro país existe una verdadera democracia o nos gobiernan los ricos? No, no existe democracia. Primero porque no se utilizan los mecanismos adecuados de política ni nos basamos directamente en artículos de la Constitución, sino más bien se refleja en una ola de corrupción como se ha visto actualmente. La democracia está por los suelos, hermano, no hay un Estado de Derecho, no lo hay. Entonces, ¿de qué democracia hablamos? ¡Lo mataron! Dejaron que el pueblo se muera, hermano, mire toda esa corrupción que hubo en los hospitales. Se nos está muriendo la gente, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, nuestros primos. Si se ha convertido en una mafia. Esto que tenemos es una mafia. Cada puesto que pone el señor presidente, siempre tiene que haber una persona corrupta para llevar las cosas por otro lado. Y no hay la democracia que queremos tener para nosotros poder vivir en paz. ¿Usted cree que los ricos tienen miedo de perder las elecciones? Claro, porque usted sabe que se mueven muchas sumas de dinero ahí. Si pierden las elecciones no recuperan lo invertido. Se supone que la democracia es que el ciudadano pueda elegir y también ser elegido. Pues ellos quieren dirigir la vida de nosotros, cosa que no estamos de acuerdo. este proceso electoral, controlado por la dictadura, un proceso dirigido por la dictadura, un Tribunal Supremo Electoral designado por la dictadura, tribunales electorales provinciales designados por el Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, creo que tenemos que tener un poco de sindéresis en el Ecuador. Y es muy fácil sembrar por el sendero de la duda el camino hacia la burla más sangrienta de las aspiraciones populares. La democracia, una falacia, una sonrisa y muñequeo, me hacen creer que sí les creo. Hola amigos y amigas de La Colmena, soy Juan Carlos Pulido, nos encontramos nuevamente en nuestro segmento El Avispero. Como La Colmena, el zumbido del pueblo, hemos retomado nuevamente nuestro espacio de deliberación colectiva en vivo, pidiendo 1000 disculpas por el retraso. Habíamos anunciado en nuestras redes sociales que íbamos a empezar este avispero a las 8 de la noche, pero la típica, los problemas técnicos nos impidieron, nos jugaron una mala jugada y no pudimos empezar puntualmente, así que una vez más, disculpas, amigos míos de La Colmena, me acompañan Augusto Verduga, bienvenido al avispero. ¿Qué tal, compas? Un abrazo a la distancia. Contento de estar acá. Enzo Maquiavelo, desde la hermana provincia de Manabí, desde la playa. Compañeras y compañeros, espero que estén muy bien. Disculpen también, ¿no?, por el retraso. Desde aquí de San Clemente les mando un fraternísimo saludo y ya estamos a punto de empezar. Maguita. Hola a todos los que nos miran. Bueno, muchísimas gracias por conectarse. Hemos retomado, como dijo Juan Carlos, los avisperos semanales y esta vez tenemos un temón, democracia o barbarie. Así que creo que vamos a tener una súper interesante. Exactamente. Ese es el tema que nos llama hoy. Ahí tenemos también nuestros amigos perrunos que nos acompañan desde San Clemente. Escuchamos los ladridos. Bienvenidos todas las especies a luchar. Vamos a tener esas posiciones especistas que tienen los capitalistas. Pero bueno, democracia o barbarie, son muchísimas cosas las que están en juego en estos momentos en este país. O sea, con el gobierno de Lenín Moreno hemos pasado a vivir una de las más grandes crisis que vive nuestro país, que registra la historia, sumado a la pandemia, que obviamente ya nos sumió en la más grande de las crisis. Según muchos expertos, desde el plano económico, dicen que la crisis que vive nuestro país supera con creces a la crisis que vivimos en el año 99 por el periodo bancario. Y estas crisis económicas, como las que no ha dejado no solo la pandemia, sino ya el mal manejo económico que venía desempeñando el gobierno de Lenín Moreno con su proyecto neoliberal y cumpliendo puntualmente cada uno de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, son crisis en las que
los pobres son los que viven la parte más difícil de estas crisis y los ricos se enriquecen. Y entonces, perdón, tengo un problema técnico también con mi perrito. Le paso la palabra a Augusto, por favor. Sabes que yo creo, Juan Carlos, que ahí hay una falacia bastante conocida en los gobiernos de corte neoliberal, y es esta supuesta versión que tienen con el Estado. Se han pasado 3 años las oligarquías antinacionales diciendo que el Estado no funciona, que el Estado es el problema de todos los males del país. Bueno, lo cierto es que los banqueros, los empresarios, los grandes grupos opulentos de este país, durante estos 3 años se han beneficiado a costas del Estado. Yo creo que lo que está en juego es el concepto de libertad. Para ellos, la libertad negativa, ¿no?, del dejar hacer, dejar pasar. Para nosotros, instituciones estatales que nivelen, ¿no?, que nos permitan tener vidas más seguras, vidas más tranquilas, vidas más felices. Cuando dicen que ellos no confían en el Estado, basta con citarles, por ejemplo, la ley Trole 3, que fue una de las cosas más bochornosas, ¿no?, del gobierno de Moreno. En la ley Trole 3, una amnistía tributaria de miles de millones de dólares. Eso pasa por las manos del Estado. Cuando hablamos de la salida de divisas indiscriminada, eso también obedece a decisiones de parte del Estado. Así que no es cierto que los neoliberales no les guste la intervención estatal. No, por supuesto que les gusta. El problema es que no les gusta cuando las instituciones del Estado intentan nivelar las desigualdades sociales. Cuando intentan nivelarnos, ahí sí que les molesta mucho. Entonces, quisiera arrancar con esa reflexión de cuál es el rol que debería asumir el Estado, y ahora más que nunca, como tú decías, citabas la pandemia del COVID-19, creo que la pandemia nos ha revelado que no es cierto esto de que el Estado no intervenga, inclusive para los liberales, ¿verdad? El Estado intervino precisamente para recortar los derechos laborales, el Estado intervino para beneficiar a la banca con utilidades, gordas utilidades, el Estado intervino y sigue interviniendo para, digamos, recortar los derechos económicos, sociales y culturales. Les dejo esa reflexión de cuál sería el rol del Estado y qué lecciones nos tiene que dejar octubre y la pandemia, ¿no?, de cara a los nuevos procesos eleccionarios. Yo creo, Augusto, que tú has dicho una palabra clave, que es libertad. Esta palabra o esta cuestión forma parte de la democracia, y uno de los objetivos de la democracia debe ser institucionalizar la libertad. Digamos, democracia entendido desde el punto de vista de que el poder debe concentrarse en el pueblo. Yo creo que lo que está sucediendo a las puertas de un proceso electoral, lo que hace este gobierno es simplemente ser coherente con lo que ha demostrado en estos 3 años y medio. Es decir, alejarse cada vez más de la democracia, lo que significa para todos los ecuatorianos que perdemos. Mamá, por favor, no me vas a ayudar. Al momento, creo que Juan Carlos, estamos teniendo súper fallas técnicas. Pero bueno, en todo caso, continúo. Lo que trataba de decir era que al final de cuentas los ecuatorianos perdemos en equidad e igualdad al momento de votar por el futuro del país, que ya hace muchísimo tiempo dejó ser el futuro para convertirse en un presente que estamos viviendo ahora. O sea, no es algo que de pronto vemos que va a suceder, ya nos está sucediendo. Entonces, creo que por lo menos debería este gobierno y las personas que están detrás de este tipo de acciones no democráticas, totalmente antidemocráticas, deberían por lo menos cuidar las formas y decir, bueno, no voy a hacerlo tan de frente, por lo menos lo disimulo, pero ya ni siquiera cuidan las formas, o sea, ya directamente van de frente, hacen lo que están, y nosotros como ecuatorianos perdemos en equidad y en justicia ante las propuestas que podemos elegir, ante una votación justa, equitativa, donde el pueblo decida por quién votar y quién no. Entonces, creo que has dicho una palabra importante, y es esa libertad la que nos están quitando, la libertad de poder elegir sobre una cantidad de candidatos que el pueblo tiene derecho a tener en la papeleta, sea cuales fueren, y elegir en base a su criterio y en base a lo que somos como sociedad.
Totalmente, de acuerdo con ustedes tres, compas. De hecho, yo quisiera partir desde un poquito antes, ¿no? De hecho, desde el principio de este desgobierno, porque si nos vamos desde el 2017, creo que ya asumiríamos que estuviéramos en barbarie y no tuviéramos en verdad una real elección entre democracia o lo que estamos viviendo ahora. Si es que hacemos una pequeña bitácora, ¿no? Espero hacerlo breve. Empecemos desde, para mí, ¿no? De lo que fue el primer paso de la barbarie, ¿no? El encarcelamiento del vicepresidente constitucional, ¿no? Que lo sentenciaron con un código penal derogado y la máxima prueba era un pendrive cuya computadora había sido botada a la basura. Después de esto tuvimos una consulta popular inconstitucional, ya que pasó la 1, la 4, la 5, la 6 y la 7, pero la 2 y la 3, que era sobre la repostulación, como le llamaron aquí, la reelección indefinida y la reforma al Consejo de Participación Ciudadana y el Control Social, que claramente violó el artículo 104, inciso 5 de la Constitución, cuando Lenín Moreno, ¿no? Mandó a convocar la elección porque la Corte Constitucional no emitía un fallo positivo sobre estas dos preguntas. Y después de eso, que ganó el sí, ¿no? Le dieron, vacancia constitucional a los guardianes de la Constitución. O sea, tuvimos 60 días sin Corte Constitucional. Luego, después de todo eso ahí, llegan las elecciones del 2019. Nosotros escogimos nuestras alcaldías, nuestras prefecturas y a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y estos de aquí fueron después destituidos por la misma asamblea. Y después de todo esto de aquí, viene el señor Pablo Celi, ¿no? Y quiere, recomendó al CNE eliminar 4 partidos, ¿no? Y dentro de ellos estaba Compromiso Social. ¿Y por qué hago hincapié ahí? Porque desde el principio ya hay una clara persecución política hacia una tendencia ideológica en el país. Estamos hablando de que se eliminó el Partido Revolución Ciudadana porque supuestamente no podía haber un partido que tenga el nombre que comparta el eslogan de otro partido, que en este caso era Alianza País. Después fue Revolución Alfarista, después fue Maná, después este partido, que creó Iván Espinel, que lo tomó prestado la Revolución Ciudadana. Pablo Celi, ¿no? Recomendó al CNAIC eliminar al partido. Entonces, estamos viendo una clara violación del artículo 331 del Código Orgánico Integral Penal, del 16 de la Ley Orgánica Electoral y el 285 del Código de la Democracia. O sea, si este avispero lo vamos a tratar sobre democracia o barbarie, Maggie, Agustito, JC, yo creo que definitivamente estamos viviendo la barbarie y más bien estas elecciones van a definir si es que vamos a seguir siendo una colonia o definitivamente vamos a convertirnos en una república. Compas, yo queriendo tratar de retomar la idea con la que empezaba este avispero, y pido mil disculpas, pero tener perritos es como tener hijos, y ya cada uno tiene sus personalidades. El mío le da la locura de vez en cuando, pero la idea que yo digo es de que la crisis que estamos viviendo en el Ecuador es la más grande crisis que registra la historia reciente, nuestra generación. Es incluso mayor a la que se vivió luego del feriado bancario, económicamente y políticamente. O sea, esta crisis es extremadamente grave. Y en estas crisis es el pueblo el que paga los platos rotos y los ricos se enriquecen como en ninguna otra manera. En el feriado bancario fue el pueblo el que se le quedó congelada la plata en los bancos del Progreso, en la SUAY, etcétera, en el feriado bancario. Pero los ricos, como Lazo, se enriquecieron como en ningún otro momento de la historia. Igualmente ahora, si ustedes ven cómo se han fugado los capitales en este año 2020 a paraísos fiscales, a cuentas en el extranjero de las élites de nuestro país, es increíble. O cómo muchísimas empresas en la pandemia, solo con corte a junio de este año, ya han ganado mucho más de lo que tenían pronosticado a ganar
a ganar en todo el año 2020. Es decir, y hay incluso ya estudios de los economistas más serios de este país que lo que han ganado las élites en lo que va de la crisis desatada por el COVID, con todo el acumulado de la crisis y el mal manejo económico del gobierno de Lenín Moreno, es mayor al enriquecimiento que se embolsicaron las élites en la crisis del 99. Entonces, lo que quiero decir es que esta crisis de la democracia gira alrededor de intereses económicos, ¿ya? Ellos no quieren perder esta oportunidad de hacerse más ricos de los que son. Por eso es que están haciendo todas las formas de generar una transición de este gobierno que ha sido un instrumento de las élites a un gobierno que reviva el viejo estado oligárquico que se construyó por muchos años en este país con esas élites, porque son las mismas. Esas mismas, es la foto que vimos de ese pacto o tregua que aquí en Puerto Santana hicieron Nebot con Lazo. Eso es un matrimonio a la fuerza, ¿ya? Porque saben que la tenían perdida si no se unían y la siguen teniendo perdida si no hacen fraude, si no hacen un golpe electoral como lo están tratando de cocinar a través de los consejeros que está demostrado que responden directamente a estos actores políticos, al Partido Social Cristiano y a Creo. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es una crisis donde las élites de este país, las élites económicas con sus partidos políticos, que son Creo y el Partido Social Cristiano, junto con todo el Estado ecuatoriano. En este país ya no hay separación de poderes, desde lo que nombraba Enzo, desde el Trujillato, desde la consulta, desde ese golpe plebiscitario que nos dieron en este país, se acabaron las separaciones de poderes. Entonces, aquí es todo un Estado contra el correísmo, que saben que es la principal fuerza política de este país, que representa el progresismo y que representa de una otra manera cuando fue gobierno, un paréntesis en este Estado fallido que no ha empezado ahora. Esa ha sido la historia del Ecuador, lamentablemente, que por un momento intentamos, y por eso creemos en ese proceso, de vivir en república, un Estado de Derecho, si es posible, y eso es lo que demostró la Revolución Ciudadana, y es lo que debemos tratar de defender, más allá de los personalismos, los nombres. No, aquí se trata de vivir civilizadamente. Eso es lo que se está en juego, y por eso la democracia es vivir civilizadamente en un Estado que funcione, que responda a los intereses de la gran mayoría, que garantice derechos sociales. Entonces, por eso, democracia o barbarie. Augusto. De acuerdo a lo que has dicho, Juan Carlos, yo quisiera invitarlos a una reflexión. Esto puede sonar un poco, digamos, desgastante y molesto. Muchos se nos ha criticado el tema de la autocrítica, pero la gran pregunta que me parece que debemos hacernos es ¿por qué un proceso tan rico, ¿no? en reducción de la pobreza, un proceso tan rico en distribución de la riqueza, que tomó varios años, tomó una década entera a la Revolución Ciudadana, que sin duda es la fuerza política más importante, como tú has dicho, y que por tanto por eso la quieren proscribir? Pero ¿por qué se retrocedió tanto en 3 años? ¿Por qué lo conseguido durante la década ganada pudo tirarse como un castillo de naipes en tiempo récord, en 3 años? Entonces ahí la reflexión a la que quiero suscitar es la siguiente. No importa cuántas necesidades básicas insatisfechas, cuánto contribuyas a paliar la pobreza, cuánto contribuyas a crear condiciones más equitativas, cuánto contribuyas a que tengamos más derechos sociales, si es que no hay un cambio, como lo dice Íñigo Errejón, si no hay un cambio que produzca horizontes de deseo diferente en la gente de a pie, entonces sencillamente no vas a poder construir nada de largo aliento. El problema del neoliberalismo, que no solo un sistema económico que está atrás de él, que es el capitalismo, no, el neoliberalismo es algo que incide en lo que la gente piensa, en lo que la gente desea. Y gobernar también tiene que ver con gobernar el deseo. Entonces hay que trazar una hoja de ruta para que las próximas generaciones deseen algo diferente, para que el sentido común cambie de bando. Y por eso es que es tan difícil, no solo por las cuestiones que estabas ahora tú analizando y que bien las resumió Enzo,
toda la cuestión, digamos, más visible de la aberración que están haciendo con las precondiciones mínimas del juego democrático, sino también la forma en la que las élites inciden en la forma de pensar de nuestro pueblo. ¿Por qué se sostiene, por qué es tan fácil que un candidato como Guillermo Lasso, un tipo que habla tan mal, que es un tipo que de verdad que tiene serias limitaciones, lo único que sabe hacer es acumular capital, ¿no? Eso no lo legitima para ser presidente de la República. Pero aquí se piensa que tener billete y ser hábil en la acumulación de capital explotando a la gente te legitima para ser presidente, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué una persona tan limitada como Lasso tiene, digamos, una importante cuota de respaldo popular? Porque esto no hay que ponernos una venda en los ojos. Se han unido en torno a la figura de Guillermo Lasso a la derecha porque sin duda es el candidato que mayor aceptación popular tiene. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta me parece que es lo que siempre hemos dicho acá, el sentido común. Antes de que se lleve a cabo las elecciones, la derecha siempre va ganando. En América Latina siempre ha sido así. Antes de que se abran las urnas, la derecha siempre tiene la ventaja. Y tiene la ventaja porque los valores del neoliberalismo se han normalizado en la sociedad. Todo el sistema, Lasso no necesita, como Arauz, como el Mashi, no necesita tener un discurso potente. No lo necesita, porque realmente quien le hace la mayor campaña a gente como Lasso es el propio sistema. Desde el momento mismo en que prendemos la televisión, vemos Netflix, ¿no? Todas las series de Netflix, el tipo más rudo, el más bacán, el más chévere, es el tipo que es una mezcla de seriedad, amargura, y el héroe siempre es un tipo solitario, ¿no? Tipo que aborrece a lo colectivo, ¿no? Siempre en las series de Netflix el héroe no es colectivo, es individual, es solitario, es un tipo amargado y solitario. Eso es parte del sistema neoliberal. Es parte del sistema neoliberal la forma en la que nosotros nos relacionamos en los centros de producción, en el trabajo. Cuando queremos ascender, ¿verdad? Y creemos que el camino más adecuado para ascender, laboralmente hablando, es pisar al otro, no cooperar con el otro. Es pisar al otro, ¿no? Cuando vemos al otro como un objeto de consumo, cuando nuestras relaciones se afincan en las relaciones de consumo, entonces quiere decir que tenemos todo un sistema que está respaldando estos valores que se han normalizado y que por tanto es más fácil en la batalla electoral que la derecha gane que la izquierda gane. Es mucho más fácil ir a un proceso eleccionario si tú estás en sintonía con los valores hegemónicos. Por eso es que es mucho más jodido, y sobre todo en este contexto que ahora afrontamos, ensayar propuestas de horizontes diferentes, ¿no? Quizás, y ya para cerrar la idea y volver a engarzar esta discusión con la propuesta inicial, habrá que pensar cuáles son las lecciones que octubre nos dejó y cuáles son las lecciones que nos dejó también la pandemia, porque la pandemia también es un contexto propicio, es un contexto propicio para ir a la ofensiva, en el sentido de que se demostró claramente en el contexto del COVID-19 que no es cierto que el Estado no debe intervenir. Y no decimos esto sobre la base de nuestros valores progresistas, no. Que esto es cierto incluso de acuerdo a los valores de ellos, del sistema hegemónico, porque lo salvó el Estado. Cuando la banca hizo este fraude masivo a la ciudadanía en el periodo bancario, fue el Estado que lo rescató. Fue una intervención estatal robusta. Ahora mismo también el Estado está interviniendo, pero está interviniendo para explotar a la gente, para precarizar las condiciones del sector público, para precarizar las condiciones de trabajo en las empresas, para restarle o para condonarle impuestos a los ricos, para desarrollar amnistías tributarias, para que los capitales cada vez se fuguen más del país. Todo eso requiere intervención estatal. Por tanto, no es cierto que no quieren que el Estado intervenga. Ellos quieren que el Estado intervenga, pero quieren que el Estado intervenga en la medida en que puede hacerlos más ricos a los ricos del país y más pobres a los pobres. Nada, Enzo, solo quiero hacer un comentario de lo que ha dicho Augusto, sobre todo con la reflexión inicial de por qué, si se fundó un Estado de Derecho y funcionamos como una república y un Estado constitucional durante el periodo de la Revolución Ciudadana, ¿por qué en tan solo 3 años el gobierno de Lenín Moreno logró destruirlo todo? Yo creo, compañeros, que tenemos que centrarnos en debatir que lo que sostiene un Estado de Derecho son las instituciones republicanas, las instituciones en las que se emerge, en las que se construye un Estado de Derecho. En ese sentido,
mucha gente dice que Correa falló, que igual se le daba a los amigos las diferentes funciones del Estado. Yo no creo que sea tan así, porque lo de fondo es que hay un problema cultural en nuestro país. Entonces, mañana, cuando haya otro momento democrático, no hay que escatimar esfuerzos para hacer una revolución cultural en este país. Porque el principal guardián de la institucionalidad de este país es la Corte Constitucional. Y es verdad que yo era muy crítico de la Corte Constitucional del periodo correísta. Y todo el mundo decía, ¿por qué no están los académicos? ¿Por qué no están los mejores abogados? Ya los tenemos, pues ahora. Tenemos de los mejores profesores de las universidades de Quito y de las universidades de Guayaquil hoy en la Corte Constitucional. Pero esos juristas, que son las lumbreras del derecho a nuestro país culturalmente, responden a las élites, porque ellos tampoco han sido hijos de una revolución cultural. Y miren cómo ellos, los primeros de los que somos críticos, fueron los que permitieron que haya la consulta inconsulta. ¿Se acuerdan? Sin dictamen pasamos al Trujillato, sacaron a los miembros de la vieja corte y pusieron los que están ahorita. Y esos son los verdaderos guardianes de la democracia y de la Constitución, y no la han sabido defender. No solo han permitido un sinnúmero de golpes a la misma democracia que hoy está en tan grave riesgo, sino que se han metido con cosas que tan sagradas como los derechos de los estudiantes, donde han tenido procesos en la Corte Constitucional donde han tenido la oportunidad de defender el presupuesto de la universidad pública y le han dado la espalda. Esa es la Corte Constitucional. Lo que les quiero decir es que es verdad de que al Ecuador le hacen falta instituciones y que con Correa se le dio otra forma al Estado. Pero no solo, porque veo que hay mucha gente crítica, no, que se puede haber hecho más. No, es que sí se hizo, y se hizo mucho. Pero es que aquí hay un problema cultural de fondo, y Ecuador debemos estar conscientes que como pueblo debemos de pasar por una revolución cultural en nuestras mentes para no volver a vivir este tipo de cosas tan graves como las que estamos viviendo. Y para pasarle la pelotita, hacer la reflexión sobre la democracia. La democracia, en teoría, significa el gobierno del pueblo. Kratos es el gobierno, el demos, el pueblo, ¿no es verdad? Pero en la práctica, en un sistema electoral como el que nosotros vivimos, son los representantes del demos, los representantes del pueblo, los que nos gobiernan. Pero estos representantes vienen de las élites del pueblo. Y lo que debemos de buscar en otro momento democrático, me refiero a un poder constituyente, a generar las condiciones estructurales, institucionales, para que se democratice la democracia, y no sean las élites en la forma como está constituido nuestro sistema de partidos y de movimientos, donde las élites son las que nos terminan representando en este sistema. Por eso es que lo manejan, por eso es que son dueños de este sistema y lo manejan a su antojo, y que le tienen miedo cuando sí hay un poquito de democracia, porque mientras ellos ganan, todo bonito la democracia, pero cuando tienen todas las de perder, como las tienen ahorita con la fuerza que tiene la Revolución Ciudadana, van a hacer lo que son, ¿no es verdad? Un poder fáctico, el poder económico que representan las oligarquías, y van a toda costa que el pueblo se manifieste en las urnas y vuelva el correísmo. Maguito, ahora sí, democratizando la palabra, porque también Augusto y yo parecemos dictadura de la palabra aquí. Tú nomás. Yo comparto muchísimo con lo que decía Augusto sobre el tema del sentido común. Hay un libro, un libro de opinión, podría decirlo, en Argentina, que decía sobre el sentido común y las onceras. Una de las onceras, por ejemplo, era que estaba establecido o institucionalizado, por así decirlo, en la mente de las personas, que la democracia se resumía simplemente en elecciones. Entonces son un sinnúmero de cosas o de situaciones que están metidas en el sentido común de las personas, y que nosotros como izquierda o como desde el lado progresista luchamos contra eso. Entonces están luchando contra un sistema capitalista bajo una cuestión neoliberal. Entonces realmente a ningún neoliberal o capitalista lo ves haciendo campaña diciendo voy a privatizar tal cosa o voy a beneficiar a unos cuantos y no a la mayoría. Siempre llegan con discursos de izquierda más o menos acomodados o vestidos sobre un tema neutral, pero nunca despejan completamente su ideología o su verdadera forma de lo que van a hacer cuando lleguen al gobierno.
pero al final de cuentas usan el discurso de la izquierda para no aplicarlo, llegar al poder y hacer otra cosa diferente. Nosotros como izquierda, en cambio, tenemos nuestro discurso porque es lo que vamos a aplicar y lo que vamos a poner en práctica. El problema es que, como dice Juan Carlos, tenemos un tema cultural con lo que hay que luchar y que evidentemente no se solucionan con 10 años de revolución ciudadana, ni tampoco con el tiempo que duró la revolución alfarista o el cortísimo tiempo que duró el presidente Roldós, por ejemplo. O sea, son procesos que toman muchísimo tiempo y que estamos en esas vías de desarrollo. Ahora, que efectivamente la Revolución Ciudadana hizo muchísimas cosas en reducir la pobreza, en resaltar al país. O sea, antes no éramos nadie en Ecuador. ¿Dónde está Ecuador? Perfecto. La Revolución Ciudadana es, y hay que reconocer lo que es. Nosotros como jóvenes vivimos el proceso de la Revolución Ciudadana y es ahora que como jóvenes deberíamos retomar ese camino y luchar por lo que nos ha quedado como un legado de la Revolución Ciudadana y continuarlo con lo que sigue, que es la segunda etapa, fortalecer el proyecto político y meternos en las casas en las familias, quiero decir, no en el sentido literal, sino en la mente del papá, de la mamá, de los hijos, de la familia, y decir, ojo, este es el proyecto que debe sostener al país. Perfecto. Hay países que del centro están del centro más hacia la derecha o están ubicados en el centro. Lo que tiene que hacer Ecuador es ubicarse en el centro y empujar hacia la izquierda hasta cuando lleguemos a un punto en el que efectivamente la sociedad esté más hacia el lado de los derechos, más hacia el lado de la justicia, más hacia el lado de la equidad, en todos los sentidos, incluido el tema de género también. O sea, el tema de la mujer es una discusión muy larga, hay muchísimos temas importantes, pero creo que hay que empujar, o sea, como jóvenes producto de la Revolución Ciudadana, estamos llamados en este momento, donde estamos viviendo lo que estamos viviendo, a empujar la democracia hacia más democracia, o sea, más hacia la izquierda, en busca de los derechos y la igualdad. Total, ¿qué te parece, Enzo? Enzo, ¿opinas, hermano, de si este golpe electoral que está cocinando el Consejo Nacional Electoral lo logran y no permiten la participación del correísmo, del binomio de la esperanza en la papeleta del 2021? Mucha gente en las redes sociales dice que eso generaría un nuevo estallido social, un nuevo octubre. Y yo creo que eso es algo que debemos de analizar, teniendo en consideración que la dirigencia de la RC y parte de la militancia de la Revolución Ciudadana, digo parte, no estuvieron al frente de octubre del 2019, ni tampoco estuvieron en las calles de 2019. Y ahora sí de la militancia, parte, porque otra parte sí estuvimos en las calles. O sea, nosotros no es que somos militantes formales de la Revolución Ciudadana, sino que de una u otra manera formamos parte de este bloque histórico que es el correísmo, ¿no es verdad? Pero nosotros sí estuvimos en la calle y en Quito también estuvieron compañeros que incluso han sido víctimas de persecución, como Paola, como Virgilio, como Cristian. Entonces, pero lo que quiero decir es que mucha gente dice que se puede repetir otro octubre. Es lo que quiero que analicemos en conjunto, compañeros, porque mucha de la gente que está politizada desde las organizaciones sociales son críticas del correísmo y tienen capacidad movilizatoria de la gente en las calles. Y ahí a la reflexión, que muchas veces nuestra izquierda, y sobre todo el otro bloque, el de la izquierda a veces infantil, es capaz de, por no favorecer al correísmo saliéndolo a defender, prefieren que no participe y así ganar ellos, y ellos ser la única izquierda en este momento, digamos, en resistencia. Porque así lo dijo, sin ningún reparo, Pablo Dávalos. ¿Se acuerdan? El economista de la CONAIE. Él dijo que ellos aflojaron ya la lucha en las calles porque si no, la caída de Moreno iba a ser capitalizada por el correísmo. Y entonces, ese tipo de izquierda, yo sí soy extremadamente crítico porque están jugando con el bienestar de la gente. Porque para ganar ellos, capitalizar políticamente ellos victorias, pero victorias que no sirven de nada, ponen en juego la democracia, como puede pasar ahora. Entonces, lo que yo quiero hacer es un llamado para quienes nos escuchan desde el otro lado. A ver, entonces se trata si yo soy del bloque de la CONAIE o soy del bloque del correísmo. A ver, si no nos unimos y no salimos en conjunto a defender la democracia, aquí nos va a gobernar la derecha y la extrema derecha por 20 años. Por 20 años.
y nos jodimos todos, ¿ya? Y vamos a hacer vamos a hacer el futuro Haití aquí. Entonces, por favor, a tener un poquito más de conciencia y coherencia en los principios que decimos tener al ser de izquierda. Enzo. O como lo tiene la derecha, ¿no? Que mira cómo se han alineado. Conciencia de clase, Sí. Aunque no le guste, salen Total. a regañadientes, se salen y se abraza Nebot con Lazo, pero lo hacen. ¿Ya? A ver, y esa crítica también, cuidado, los compañeros del bloque indigenista, CONAIE, no solo a ellos, también al bloque correísta, porque el bloque correísta tampoco cede posiciones al momento de sentarse a dialogar con algunos sectores sociales, que es importante construir unidad para recuperar este país. Ambos han cometido ese grave error de no poner egos, de no aceptar que han cometido errores y llegar a puntos de encuentro, que hay muchos. Y sobre todo hoy, cuando es la democracia, al menos en la democracia encontrémonos. Si no nos encontramos en la democracia, como militantes de izquierda, estamos jodidos, porque socialismo es democracia sin fin, como dice Boaventura Sousa Santos. O sea, si es que de izquierda no creemos en la democracia, hermano, ya, ¿de qué estamos hablando? Enzo. Total, compas. Antes de seguir con tu propuesta de reflexión, Juan Carlitos, déjame retomar un poco, ¿no? Lo que había empezado Agustito. Totalmente, o sea, una revolución cultural es imprescindible, ¿no? En un tipo de revolución real en la cual nosotros estamos indagando y buscando para ejecutar. Porque la verdad es que, como decía Jiddu Krishnamurti, sin la revolución de la conciencia no existe revolución para nada. Entonces, antes de coger las armas, tenemos que agarrar las ideas, porque esas son nuestras verdaderas armas. Entonces, yendo a lo que decía Agustito también, ¿por qué gana la derecha siempre? Bueno, obviamente hay una respuesta para mí, ¿no? Súper pragmática, súper fácil. Yo creo es porque, claro, ¿no? El poder económico siempre va a estar acechando por ese lado, ¿no? Porque ahí vienen todos los intereses corporativos, las centrales de inteligencia, el denominado imperio, ¿no? Que es el complejo industrial militar de Estados Unidos, que quiere poner bases militares geoestratégicamente en cada país de cada continente. Los recursos naturales que tenemos en Latinoamérica, claro, son los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica. Totalmente. Oye, ese es un actor que a veces lo perdemos de vista, ¿no? No, hermano, eso ahí hay que tenerlo, eso ahí, de hecho, para mí, es el corazón de absolutamente todo, porque si estamos buscando, en verdad, el pulpo de donde vienen todos los tentáculos, por favor, o sea, tenemos que mirar hacia arriba, al norte. Ahí viene, a veces se nos critica a la izquierda por decir que somos antiimperialistas. El propio presidente Correa es crítico de la izquierda que dice que somos antiimperialistas, que él no quiere estar anti nada. ¿Cómo que no vamos a estar en contra del imperialismo? Si él hoy acaba de tuitear un video de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y cómo hace propaganda sucia a las grandes obras hidroeléctricas de este país, diciendo que todo fue un robo, que todo es corrupción, que no funciona. Hecho y pagado por los Estados Unidos para desprestigiar al progresismo y sobre todo la candidatura de Andrés Arauz. Entonces, ¿cómo no vamos a ser antiimperialistas? No, obvio, Esas son las críticas que hay que aceptar. Es que hay que ser antiimperialistas. Totalmente. O sea, de hecho... En el imperio, como es el Che Guevara, no se puede confiar ni un tantito así. Totalmente, no, de hecho yo me acuerdo de esa sabatina, me acuerdo que fue en el 2009 que él dijo, no hay que ser antiimperialista, no hay que ser anti-yanqui, no hay que ser anticapital, hay que ser pro patria, pro justicia, pro democracia. Entonces el presidente Correa siempre jugaba con esas palabras, ¿no? Y por un lado, sí lo entiendo, ¿no? Porque igual como político tienes que tener tu manera de acercarte, ¿no? Hacer este approach con la gente de alguna manera positiva. Pero claro, si lo estuviera hablando en términos reales, si en verdad lo estuviera hablando en términos reales, estuviéramos hablando de una contradicción peligrosamente peligrosa, ¿sí me entiendes? Bueno, entonces, no vamos a reconocer que el Maggi fue el presidente que más se le paró a los gringos, o sea, empezando que sacó la base de manta de aquí. Bueno, pero yo digo los conceptos, la teoría, el ser antiimperialista es importante. Como un tema de forma de expresarse, o sea, una cosa es que, o sea, es una forma de decir las cosas, una cosa es que le digas a una persona algo en negativo, que se lo digas en positivo. O sea, lo que yo pienso que él trataba de decirnos es, bueno, es decir, bueno, no pongamos etiquetas, anti,
esto, no, o sea, si buscamos la justicia, si buscamos el derecho, la soberanía, etcétera, etcétera, hagámosla en positivo. De alguna u otra manera estamos siendo anti lo otro, pero no lo pones en negativo, sino que lo pones en positivo, porque al final de cuentas a la gente o todos no es que tenemos que recibir mensajes negativos, sino mensajes propositivos que te impulsen. O sea, ¿cuál es el hecho que te impulsa a ser anticapitalista, por ejemplo? En que buscas el derecho, la igualdad, los intereses colectivos. Ok, promociona eso. Ese es el objetivo. Es que no es algo excluyente. O sea, ¿por qué estigmatizar el anti? Si realmente las confluencias, los bloques históricos se conforman precisamente cuando identificas un enemigo en común. Claro, es que sí, es importante el conflicto. Así como, por ejemplo, lo han hecho las oligarquías en el contexto de octubre. ¿Cuál fue el enemigo de los oligarcas? Los vándalos, ¿no? Los zánganos. Entonces, eso construye bloques históricos. Cuando tú identificas un enemigo en común, eso permite que las demandas de los diversos sectores populares puedan aglutinarse. Porque, a ver, ¿qué es lo que tenemos todos en común? Más allá de las diferencias, que como dice el propio Mashi, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. ¿Cuáles son las cosas que nos unen? Precisamente lo que estamos diciendo, que tenemos un enemigo común, y ese enemigo se llama neoliberalismo. ¿Quiénes representan al neoliberalismo acá? Lo representa la banca, lo representan las oligarquías guayaquileñas agroexportadoras, los importadores. Eso es lo que básicamente estamos diciendo cuando afirmamos que tenemos que identificar ese enemigo en común y hay que trazar esa frontera. Así que claro que somos antiimperio, porque también parte de lo que explica toda esta crisis es la incidencia directa de la embajada yanqui en nuestro suelo. Totalmente. Y no totalmente. No es una coincidencia, para aquellos que son un poco escépticos al respecto, que haya pasado luego de octubre la movilización también en Chile, pues. Porque lo que está pasando en Bolivia es acaso una cuestión aislada de lo que está pasando en la CONAIE, con lo que está pasando acá en Ecuador. No, pues hay una línea... No, y los chalecos amarillos en Europa, es que estaba generándose toda una revuelta en el mundo contra el capitalismo. Despertar de la conciencia de clase de los pueblos que estaban levantándose contra su enemigo de clase por el mundo, y que las diferentes fuerzas represivas de los estados comenzaron a darle con todo, y de pronto vino la pandemia, que terminó por tirar todo por el traste. Lo que pasa es que de geopolítica, perdón, que fue la de geopolítica que de alguna u otra manera, o sea, obviamente que se van a activar los enemigos, por así ponerlo. No comparto, digamos, esa forma, más en la forma más que en el fondo, digamos, pongámoslo así. Los enemigos a una cuestión que ves que está surgiendo, o sea, ¿cuándo íbamos a pensar que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, Nebot iba a proponer una consulta popular? Nunca en su vida. ¿Eso por qué es? Producto de las bases que puso la Revolución Ciudadana, a poco, mucho, faltándole, que falta de completar y lo que sea, pero son bases que ha puesto la Revolución Ciudadana. Entonces, nunca en su vida hubiera podido hablar de una consulta popular si no hubiera habido un proceso revolucionario en estos 10 años, en estos últimos 10 años con Rafael Correa. Ahora, lo que efectivamente sucede a nivel internacional es que obviamente Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera, ¿verdad? Vivieron procesos de una ola de la izquierda, ¿verdad? Luego volvieron, digamos, a la derecha por A o B motivo, y la gente está despertando porque afectas el bolsillo y ya se afectan otras cosas de la economía. Entonces vuelves a decir, o sea, en verdad esto no es simplemente llegas a un punto, te superas, tienes más poder adquisitivo, sino que se trata de la política, de cómo haces la política y de la visión y la ideología que van debajo de esas políticas que se establecen. No es lo mismo que venga un neoliberal y te diga, sí, ejecutemos esto, pero ellos tienen una ideología neoliberal, a que venga bajo una ideología de derechos, bajo una ideología de equidad, a decirte, apliquemos estas políticas públicas. Eso es lo que te genera progreso, eso es lo que te genera desarrollo. Entonces, más geopolítico, que vean que está otra vez disparando el tema de las izquierdas y de los países progresistas, efectivamente eso pone a temblar a la derecha en cualquier país del mundo. No, totalmente, Maguita, y justamente, no, ya como que para sellar un poco ese caso,
creo que el penúltimo invitado de la última temporada, me parece, el programa de Russia Today, que conversando con Correa, fue John Perkins, ¿no? El autodenominado Confessions of an Economic Hitman, ¿no? El sicario económico, quien obviamente habla de que él fue a persuadir a Omar Torrijos, a Jaime Roldós Aguilera, y que efectivamente no es coincidencia de que Jaime Roldós muera de avioneta y 2 meses después Omar Torrijos, con las mismas ideas, con las mismas políticas, le haya ocurrido lo mismo. Y fue el mismo John Perkins, ¿no?, quien en su libro dice que él mismo, a través, como representante de un agente del Banco Mundial y con contactos de la CIA, él prácticamente le fue a decir: mira, loco, aquí en este bolsillo tengo un cheque en blanco para ti y para toda tu familia. Tú nos tienes que entregar un contrato, ¿no?, y hacer ricas a todas nuestras corporaciones, y nosotros del Fondo Monetario Internacional te vamos a hacer un préstamo que obviamente tu pueblo no lo va a poder repagar nunca. ¿Por qué? Porque ese dinero, el 50%, va para liquidar todos, o sea, para que haya liquidez en todos los bancos del país. Un 25% es para pagarle de aquí hasta la próxima letra, o sea, en los próximos 3 meses a todos los funcionarios públicos. Y el otro 25% tú lo vas a guardar en la cartera del Estado para asegurarnos la próxima letra. Entonces, una real inversión, ¿no?, al país no llegaba absolutamente nunca. Entonces ellos utilizaban este instrumento para luego chantajearlos y decir: ah, no pudiste pagarnos, entonces vamos a tener que poner una base militar en tu país, o nos vamos a ir de guerra contra Irak, tienes que alzar la mano y votar que vas a ir a la guerra con nosotros. Entonces, toda esta instrumentalización, ¿no?, del capital como forma de chantaje, esto es a lo que llamamos imperialismo. Y por supuesto, la CIA está metido en todos estas revoluciones de colores que han habido, ¿no? Tenemos países que no es que necesariamente sean comunistas, socialistas a la perfección, que tengan un modelo progresista, simplemente que tengan la más mínima diferencia con lo que dictan, ¿no?, quienes tiran las cuerdas del mundo, de las élites globales. Es cuando tú comienzas a ver, chuta, que un país, empieza a ser, o sea, explotado internamente, como vimos con Bolivia, como vimos en el 2010 en Ecuador, que no fue coincidencia que justamente ese mismo año se acababa el contrato de las bases militares en Manta, y Hillary Clinton, un mes antes del 30 de septiembre, visitó a Rafael Correa, y después Presto Change On, como dicen los gringos, voló todo y hubo esta sublevación supuesta de los policías, que fueron obviamente engañados. Y bueno, y así ya conocemos toda la historia que ha habido desde, bueno, desde 1952, desde Guatemala con Jacobo Arbenz, siguiendo con Salvador Allende, etc. Ya para no explayar con la idea que decía Juan Carlitos sobre que tenemos que hacer una reflexión sobre lo que decía Augusto también. ¿Qué lecciones nos dejó octubre del año pasado? El estallido, como dice el reciente libro de Leonidas Issa, con otros 2 compañeros que no recuerdo su nombre, pero ¿cuáles fueron esas enseñanzas? ¿Qué aprendizajes en verdad tuvimos directamente? Y la pregunta más temerosa, este octubre, que estamos justamente, como dice Juan Carlos, en la peor crisis histórica, socioeconómica que ha vivido este país, estamos a las puertas de otro infierno como el del año pasado, sumándole que este desgobierno neoliberal no supo manejar, porque no estaba preparado para absolutamente nada, para una pandemia de esta índole. ¿Estamos acaso con mucho menos recursos, en serio, ya a vísperas de lo que va a ser un nuevo caos? Se va a desatar un nuevo octubre del 2020. Hemos visto las provocaciones de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, con esa nefasta portada en la entrevista de Mariela Viteri, donde obviamente sale imitando, ¿no?, el rostro de una mujer que se ha quedado sin un ojo, ¿no? Que bueno, más directamente a Yajaira Urresta ya no se lo podía decir.
pero tomando en cuenta todos estos hechos, Maguita, Juan Carlitos y Agustito, ahora yo los quiero invitar a reflexionar. ¿Ustedes creen que estamos a las puertas de otro nuevo estallido? Dale. Bueno, yo ya lo dije hace un rato, yo soy un poco pesimista, salvo que esa reflexión que hice hace un momento de que nuestras izquierdas lleguen a encontrarse y se sienten a dialogar y al menos se junten para defender la democracia, se podría movilizar, porque los estallidos, un proceso como el de octubre, hubo dirigencia que convocó, o sea, no es que fue solamente la espontaneidad de la gente de los barrios de Quito, que es verdad que hubo la indignación ciudadana que salía espontáneamente, pero también había ciudadanía organizada, movimientos sociales. Muchos de estos movimientos sociales, lo que yo les decía, son críticos del correísmo. Entonces, si proscriben al correísmo, no les va a interesar salir a las calles. Entonces, ¿por qué se sigue perdiendo el tiempo y no se sientan a dialogar? Porque hoy nos debe unir al menos la defensa de la democracia. Y que quede públicamente demostrado ese proceso de diálogo. Quien no quiera salir a defender la democracia, luego de convocado ese proceso de unidad para al menos encontrémonos a defender la democracia. Porque de lo contrario, mucha de la clase dirigencial, de la gente que dirigió parte del estallido de octubre, son muy críticas del correísmo. Y como les decía, hay gente como Pablo Dávalos que dijo lo que dijo, que es gravísimo. Por ahí está el video, ustedes lo pueden ver. Él dijo, nosotros ya no insistimos en tumbar al gobierno de Moreno porque si no, la caída iba a ser capitalizada y no con eso yo quiero meter en el saco a todo ese bloque, porque, y hago público, por ejemplo, mi simpatía con dirigentes como Leonidas Issa. Me parece el cuadro mejor formado que ha dado a luz el movimiento y la izquierda indigenista en nuestro país. Un cuadro ideológicamente formado y formado en la mejor de las ideologías que puede tener un militante de la izquierda latinoamericana, que es el mariateguismo. Que no vengan por ahí los de derecha a decir, que Mariátegui es de Sendero Luminoso. Eso es el que dice eso es un ignorante. Eso es desconocer al más grande intelectual de nuestros pueblos, que fue José Carlos Mariátegui, un pensador de la izquierda, del marxismo, desde Latinoamérica, desde el Perú, con su frase histórica que resume su pensamiento, su alcance, que es: nosotros no queremos que sea una revolución que sea calco y copia de nadie, sino creación heroica. Augusto. Dos cosas que quisiera rescatar de todas estas intervenciones. Y quiero también referir un poco a Mariátegui. Yo creo que octubre fue la demostración de que cuando el pueblo organizado se alza en contra de sus opresores, es una fuerza sin precedentes, una fuerza que no se la puede encontrar en la fuerza de los votos, sino en la fuerza popular de las calles, en callejear la lucha. Y allí confluyeron, como bien decía Juan Carlos, diversos actores. Confluyó el movimiento indígena, que por supuesto tuvo un protagonismo dentro de las jornadas de octubre, del estallido, de la comuna de Quito, como lo ha dicho Leonidas Issa en ese libro, ¿no? Pero también... ¡Qué buen nombre! La comuna de Quito, sí, que tal cual fue eso. Pero también confluyeron ahí los jóvenes universitarios, estuvieron ahí los trabajadores públicos, muchas personas que inclusive la política de cuidados, ¿no?, en los centros de las universidades, la Universidad Central, que estuvo ahí apoyando con la comida y dándole de comer a nuestros obreros, a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Entonces fue una confluencia muy rica, ¿no?, de diversos actores que nuevamente, digo, confluyeron en torno a un enemigo en común. Y tú preguntabas, ¿hasta qué punto puede retomarse la lucha de octubre? Lo decía el propio Leonidas Issa en ese libro, lo ha dicho, que octubre volverá. No necesariamente por el tema de la proscripción del correísmo, sino porque no se ha aminorado, pero ni un ápice, las políticas neoliberales de este gobierno. Hay un proceso en ciernes de privatización de uno de los activos más grandes del país, como es el Banco del Pacífico,
la refinería Esmeraldas, luego vendrá el IES. Cuando ya se nos roben la seguridad social, yo estoy seguro que octubre volverá. Esto es una guerra avisada a las oligarquías. Entonces, hay que tener en cuenta qué fue lo que pasó en octubre, cómo confluyeron esos cuerpos, esos ánimos combativos en octubre del año pasado, para ver cómo podemos replicarlo en la medida en que el gobierno continúe con ese proceso de despojo, ¿no? Que es un proceso muy violento. No solo en lo corporal, sacándonos los ojos, sino también y sobre todo en la precarización de las condiciones de vida de los ecuatorianos. Y hay algo que quería rescatar que se engarza también con lo que decía Juan Carlos de Mariátegui, conocido por algunos marxistas como el Gramsci latinoamericano, que también tiene mucho de zapatismo, ¿no? Hay que mandar obedeciendo. Y el pueblo se ha pronunciado alto y fuerte en las marchas de octubre. El problema fue que después nos cayó la pandemia y obviamente se utilizó este dispositivo de control, este dispositivo de poder que fue la cuarentena, y se mermó la capacidad de acción, porque obviamente la gente tenía miedo, estaba muy asustada, lo sigue teniendo. Pero creo que ahora se dan las condiciones propicias para poder renovar esos aires de lucha de octubre. Así que veremos qué pasa en las próximas semanas. Quiero también invitarlos a esta última reflexión, porque la tenía acá anotada, no quiero que se me escape. A propósito de lo que conversábamos sobre el sentido común, que esto es como algo muy propio de la colmena, no está siempre en nuestras discusiones. A la pregunta que había dicho Enzo, de qué lecciones nos deja octubre, yo respondería que tenemos que articular nuestras fuerzas, pero que articular nuestras fuerzas o luchar por una sociedad democrática no solamente se circunscribe a la lucha electoral, sino también a la construcción de propuestas en nuestros discursos, en nuestras intervenciones políticas, de que hay otro mundo posible, ¿no? De que no es cierta esa premisa del neoliberalismo de que no hay alternativas. La gente, digamos, a ver, nosotros que somos jóvenes idealistas, tenemos todo el ímpetu, ¿no?, de estar ahí luchando en las calles, salir a defender los derechos, salir a defender la democracia. Estamos dispuestos a dar nuestras vidas para transformar la realidad. Estoy seguro que estamos dispuestos a darlo todo por transformar la realidad. Pero no podemos esperar eso de nuestros conciudadanos. Y la gente a veces se arriesga a dar saltos cualitativos, a cambiar el sistema establecido, el establishment. Se atreve a hacer aventuras cuando se le ofrecen garantías y certezas. Así que nosotros como progresistas lo que tenemos que plantearnos ahora es cómo podemos dar, en ese sentido, la batalla cultural, cómo podemos ofrecer la certeza de que con un Estado fuerte, con un Estado interventor, estamos mejor, podemos sobreponernos a esta crisis. Y por eso es que insisto yo en que debemos también mirar esto en clave de la pandemia, porque me parece que la pandemia nos ofrece una oportunidad inmejorable, un contexto inigualable para poder disputar ese sentido común. Si hay algo que nos dejó también como lección la pandemia, fue que de esta no salimos solos, no salimos aislados, porque aquí nadie pensó en el contexto de la pandemia que nos iba a salvar la mano invisible del mercado, ¿no? Nadie pensó en el contexto de la pandemia que todos íbamos a salir bien librados de este asunto por la libre concurrencia de los actores individuales en el mercado. Nadie pensó eso. Todo el mundo acudió a papá Estado, inclusive los oligarcas de este país, acudieron a papá Estado para poder salvarse. Así que la lección es que no nos salvamos aisladamente, nos salvamos juntos. Y por eso, como cualquier forma de juntarse ahora es digamos, transformadora, tenemos que apostarle a esa idea de comunalidad, de comunidad, de solidaridad, de fraternidad. La derecha ha intentado, y lo sigue haciendo, digamos, con buen suceso, afincar sus críticas a la izquierda sobre la base de lo que ha acontecido en el socialismo real, ¿no? Vendrán otra vez a robarte, a proponerte que si tienes 10 vaquitas te van a quitar 5 y te vas a quedar con la mitad de tus vacas. Lo mismo decían cuando la campaña de Rafael Correa. Nos tildan de totalitarios, ¿no? Bueno, estalinistas, ¿no? Que somos personas que estamos
bregando por un aparato burocrático obeso, ahí ineficiente, pero no es eso realmente la izquierda. O sea, ese es el hombre de paja que se ha construido el neoliberalismo para hacerle contra con estos argumentos falaces a la izquierda. Nosotros somos de izquierda, pero no queremos un gobierno totalitario. Somos de izquierda, pero queremos también rescatar el sentido de la solidaridad. Somos de izquierda no porque queremos un gobierno totalitario, somos de izquierda porque rescatamos lo común, la idea de lo común, rescatamos el sentido de la igualdad, la fraternidad, la solidaridad. Entonces hay que disputarle al neoliberalismo esas categorías de las cosas que nos unen. Hay que darle a la ciudadanía certezas de que un gobierno progresista puede darle garantías de una sociedad mejor, y la pandemia es un contexto inmejorable para ese desafío. Quiero cerrar con esa reflexión. No hay manera de sostener un proceso de largo aliento únicamente afincando nuestros esfuerzos en cambiar las condiciones materiales. Y yo siempre pongo este ejemplo, que es el de los becarios de la esperanza, y no me cansaré de repetirlo. Me parece el ejemplo más palmario de cómo la disputa por el sentido común se explica ahí. Miles de jóvenes fueron beneficiarios de la política de educación más ambiciosa de la historia de nuestro país, la política de la Cenecita, las becas en las mejores universidades del mundo. Luego esos becarios regresaron a la patria y, como estamos normalizados con los valores del neoliberalismo, le dieron el voto a Lazo. ¿Cómo se explica que personas directamente beneficiarias de la política pública votaran por el banquero, cuando realmente sus opciones de vida, porque mucha gente que se benefició de esa política fueron personas de la clase media, media-baja, que su proyecto de vida obviamente se transformó y que regresaron y retornaron al país para darle el voto al banquero? ¿Cómo explicar eso? Entonces, no podemos contentarnos con satisfacer necesidades materiales. Tenemos que dar la batalla de las ideas, tenemos que hacer que nuestra apuesta no sea sencillamente una apuesta por las condiciones materiales, cambiarlas, sino también y sobre todo por las condiciones culturales de nuestra gente. Yo sí creo que el fortalecimiento de los movimientos sociales, complementando un poco lo que decía Augusto, de por qué razón o cómo veríamos con lo que se vive ahora, con lo que están haciendo con la democracia, ¿saldríamos o no saldríamos a las calles? Yo sí creo que en esta etapa debemos pensar ya como jóvenes en un fortalecimiento de los movimientos sociales para generar una cultura de defensa y de lucha en las calles, porque por mucho tiempo quizás estuvimos cómodos, por así decirlo, sin necesidad de salir a las calles a manifestarnos, pero en momentos de crisis, en momentos donde las calles necesitan ser llenadas para defender derechos, para reclamar lo que nos corresponde como pueblo, estamos en una línea muy recta, ¿verdad? Muy horizontal. Entonces nos hace falta salir de esa comodidad y salir a la calle, o sea, entender que la calle es nuestra, que lo que vamos a reclamar es parte de lo que somos como mandantes, ante los gobernantes. Entonces, sí creo que hay que generar esa cultura de defensa en las calles, porque posiblemente algunas personas se encuentren en una duda sobre, bueno, hay que salir, no hay que salir, cuál es el momento, cuándo no, saben que hay que luchar y hay que salir a defender, pero no encuentran ese espacio en el cual puedan manifestar eso. Y ese definitivamente es las calles. Lo que hay que hacer es generar esa cultura a través de movimientos sociales, que es lo que creo que debería corresponder a mi criterio, ¿verdad? Bajo una estructura política con lineamientos políticos, en el que salgas a las calles y digas, bueno, de esta manera vamos a defender los derechos, de esta manera nos vamos a organizar, y no significa necesariamente... ¿Cortó el audio? Se te cortó el audio, Maguito. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ahí dale. Necesariamente salir a las calles no significa algo malo, no significa pelea, no significa algo negativo. Significa salir a las calles a manifestarse de forma pacífica, de forma respetuosa, pero siendo enérgicos y determinantes con respecto a las cosas que suceden como país. Entonces yo sí creo que hay que hacer un despertar y decir, ojo, que la calle está, esa opción está y hay que tomarla. O sea, porque hay que salir, si no nadie nos va a escuchar. Es un derecho, Maguita. Hay una sentencia histórica del día de esta semana en la Corte
Suprema de Colombia, que garantizó el derecho a la protesta de los colombianos en el marco de todas estas protestas que se dan. Que eso es algo importante de la institución. Miren cómo quisiéramos tener jueces como los de Colombia. Claro, guardando distancias en otras cosas que por suerte nosotros no tenemos, como es la violencia política, porque en lo que va del año han matado a más de 200 dirigentes sociales del gobierno de Duque, gobierno criminal, pero al menos tienen jueces honestos en Colombia. Para terminar la idea, es como que ahorita y no se los digo, si no se los digo ustedes no van a saber, lo mismo pasa con las calles. O sea, si no salimos a las calles no vamos a poder manifestar lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo como sociedad. Entonces, la idea es salir y tener ese llamado claro de que desde el respeto, desde la democracia, desde el derecho que nos corresponde como mandantes, manifestar lo que por ley nos corresponde o la afectación que nos estén realizando, más aún con este desgobierno que es evidente lo que hace todos los días, se esmera todos los días por hacer las cosas mal. Entonces, eso quería agregar a lo que dijo Augusto para ir cerrando. Totalmente. Yo solo quería agregar una pequeña cosa con lo que decía Augusto, ¿no? Que justamente a nosotros, a la izquierda, nos critican claro, ¿no? De siempre, supuestamente, augurar un Estado obeso, lleno de burocracia, y que somos vagos, y que no nos gusta la innovación, sino que simplemente ser mantenidos y todo. Hace poco Íñigo Errejón hizo una intervención bastante interesante sobre la que él decía, bueno, se quejan de la educación pública, pero todos los softwares, todas las aplicaciones y todas las últimas tecnologías han salido de todos los países que han invertido, altamente en educación pública. Y de hecho, lo único que ha hecho el capitalismo ha sido capitalizar todos esos recursos, todas esas ideas y vendértelo en un teléfono. Pero deberían verlo porque es sumamente interesante. Y lo otro que quería decir es que, claro, ¿no? Se dice que no, que los comunistas somos, y yo digo somos porque yo me considero comunista, y que nos dicen no, que los comunistas, que ustedes solo quieren quitarle la libertad de expresión y la libertad en todo aspecto a la gente, cuando en verdad si leerían a Marx, se darían cuenta que la única libertad que Marx le quiere quitar es a la élite que tenga impunemente que explotar a la gente para ellos hacerse ricos a costa de gente pobre, en ese mismo ejercicio, explotándolos. Entonces, sí, si estamos hablando de justicia social, yo diría que firmemente nosotros somos los campeones y que la derecha lo único que tiene que ofrecer simplemente son infamias en contra de nosotros, porque obviamente si no es rentable para ellos algo, entonces obviamente no tienen una propuesta mejor que simplemente criticar lo que ellos no pueden proponer, porque no es popular. Sus ideas se basan en los negocios y no en el servicio. Entonces, he ahí una gran diferencia, ¿no? Entre lo que se está jugando ahorita el Ecuador en unas elecciones sumamente históricas y donde estamos viendo que donde no se llega a aplicar el artículo 104 de la ley orgánica electoral, ¿no? Que es cuando si el candidato a vicepresidente o presidente se ve inhabilitado por alguna razón, aquí tiene que ser reemplazado. Ahora veamos y estemos vigilantes, alertas y atentas que el CNE cumpla con su parte, o si no, bueno, no, creo que hoy día la pequeña demostración que hubo, toda esa multitudinaria marcha que hubo afuera del Consejo Nacional Electoral, se va a seguir multiplicando y se va a seguir agravando esta situación, este ataque a la democracia gravísimo que estamos viviendo ya hace más de 3 años en el país. Entonces, para cerrar con esto, compas, quisiera proponer algo que había dicho Juan Carlos. Creo que estábamos conversando antes de que empiece el avispero, o no recuerdo si fue cuando ya había empezado.
¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y esto aquí es haciéndole un llamado, compañeras y compañeros, a todos en el Ecuador y a todas en el Ecuador. ¿Qué pasaría? ¿No? Sabemos que en la mayoría de las encuestas, Andrés Arauz lleva una ventaja de como 12 puntos sobre el candidato de la derecha, el banquero Guillermo Lasso. Pero ¿qué pasaría realmente? ¿No? ¿Cómo se manifestaría la gente en las calles preelectoralmente, ¿no? Manifestándose, como decía Maga, pacíficamente, porque tenemos ese derecho? Y cómo se manifestarían en las urnas. Fuera interesante también pensar. Con Juan Carlitos estamos hablando de que hay fuerzas de izquierda, ¿no? Dentro de la papeleta, pero que realmente no han, bueno, han demostrado algo distinto. Y vamos a hablar con nombre y apellido. O sea, a mí en lo personal, claro, ¿no? Yacu Pérez no me ha demostrado nada más que una indiferencia total a la izquierda, porque es un tipo que le hemos visto pasearse con Pablo Celi, que ha instado a la gente a votar por Guillermo Lasso, y de ahí lo otro que empecemos a debatir. No, pero es que él, bueno, también estaba en contra de Correa. Eso es indiferente. ¿Por qué? Porque, bueno, Correa sí. Para mí, ¿no? Obviamente fue un gobierno de izquierda, pero claro que esa izquierda para mí también se tuvo que haber profundizado, radicalizado mucho más para llegar a otros aspectos que en otro avispero seguramente discutiremos. Y se pudiera decir, ok, bueno, Yacu Pérez confrontó al correísmo, yo qué sé, entonces eso lo hace más de izquierda. Pero si lo ponemos en el contexto, que con lo que estaba diciendo hace poco, con las personas que ha estado involucrado, ¿no? Con el mismo Pablo Celi, contralor subrogante o a dedo, y con el mismo Guillermo Lasso y con algunos otros agentes de la derecha, se pudiera en verdad confiar en un voto en el hipotético caso de que proscriban por definitivo al correísmo de manera ilegal. Eso es una pregunta en el ámbito electoral. Y en el ámbito preelectoral, creeríamos que eso aquí desataría una manifestación masiva parecida a las de octubre, y ya estando a la esquina y a la vuelta de octubre, como lo que decía Leonidas Issa, que era lo que estaba recordando Juan Carlos, es muy probable que un nuevo estallido se vuelva a dar, pero no solo por el correísmo, sino porque las políticas neoliberales de este gobierno no han cesado. Entonces, para puntualizar, dos preguntas. ¿Ustedes qué piensan, Maguita, Juan Carlos y Augusto? ¿Cómo se manifestaría esto de una manera preelectoral? ¿Saliera a las calles así la gente a representar un octubre como el del año pasado por el simple hecho de la proscripción del correísmo? Y por el otro lado, ¿cómo ustedes creen que esas bases de la izquierda que están detrás de Andrés Arauz votarían en caso de ser proscritos? Los escucho. Bueno, es que yo creo que ya estábamos arribando a las conclusiones y ya las habían expuesto. Ya las habían expuesto todos. Entonces yo voy a cerrar con la mía, compas, porque no nos podemos alargar más en sitio. Yo creo que podemos armar otro avispero para, con esas preguntas, armar un debate y una tertulia interesante. Yo solo tratando de sacar las conclusiones de lo que hemos expuesto cada uno de nosotros es lo siguiente: la democracia liberal, la democracia representativa, la de ir a votar cada 4 años, es una democracia incompleta y que muchas veces corre el riesgo de transformarse en una dictadura del capital, de quienes más poder económico tienen, y es lo que justamente está pasando aquí. ¿Qué puede completar, qué puede complementar a esta democracia incompleta, que es la democracia representativa, liberal, la electoral, que al final termina siendo una democracia de un sistema electoral, no de una democracia real donde el poder y la capacidad decisiva esté en el pueblo, sino en unos representantes que pueden, como digo, terminar siendo una dictadura de las élites? Entonces,
El desafío está, compañeros, compañeras, seguidores, amigos de La Colmena, en profundizar la democracia, ir más allá de lo electoral, complementarla con otras formas de democracia. Existe la democracia obrera, la democracia de los sindicatos, la democracia de las organizaciones sociales, la democracia de los estudiantes, la democracia de las organizaciones campesinas. Todo eso que sumado construye el poder popular en el que se asienta la república que se fundó en Montecristi, y que si leemos el artículo 1 es ahí donde reside el corazón de nuestra república. Y es ahí el desafío que la izquierda debe de entender por una vez por todas, porque yo creo que la izquierda del bloque correísta se malacostumbró al Estado por haber sido gobierno, y tienen una vocación de poder que es correcta y que debemos de tener, pero no podemos creer que ser militante de izquierda es solamente creer en el poder estatista y en el Estado para servir al país, sino que hay que tener conciencia que hay el poder de la gente, el poder del pueblo, y para eso hay que organizar, fundar sindicatos, fundar organizaciones sociales y respetar su autonomía, no ser cooptadas, fortalecerlas, para cuando se conquiste el poder del Estado, se cogobierne con esos movimientos y organizaciones sociales, y que hoy, en estos momentos de crisis, ellos fueran los guardianes organizados y movilizados por la democracia. Entonces hay que, como dice García Linera, militar con un pie dentro del Estado y con otro en la calle, no con los dos pies solo en el Estado, como mucha izquierda que tiene una vocación muy estatista, burocrática. Entonces, a corregir eso, a construir pueblos, y es a eso la misión que modestamente, y que somos jóvenes y hemos empezado en La Colmena a hacerlo, y que entiendo que vamos por el camino correcto. Eso me llena de esperanza de tenerlos a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras de La Colmena, porque al menos dentro de nuestra organización practicamos la democracia, y practicamos la democracia corintiana, zapatista, horizontal. Aquí en nuestra organización yo creo que nos demuestra que es posible ser democráticos, de que hay formas diferentes a las organizaciones tradicionales del caudillismo, de un solo, no, de que se puede tomar decisiones colectivas, asamblearias, y esa es la forma como se construyen organizaciones sociales. Entonces, eso, amigos, amigas de la Colmena, esto fue Democracia o Barbarie. Nos vemos hasta la próxima, y los dejamos con una canción de los Suchos del Vado, de la hermana provincia de Cuenca, sobre la huelga, octubre de 2019. Hasta la próxima. Un abrazo. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra.